Por favor. Siguiente, por favor. De frente. La otra. Ahí está, gracias. Bueno, hemos preparado una presentación más o menos breve, que no aborda información específica sobre las personas naturales y jurídicas vinculadas a estos casos, porque no es solamente uno, porque todavía no hemos recibido un pedido de información de parte de la Comisión, y ustedes saben que es el procedimiento que se requiere para poder levantar, ¿no es cierto?, los secretos y que nosotros podamos entregar la información correspondiente. Sin embargo, ya se hizo en su momento una entrega de información y una colaboración con el antecedente, que es la comisión que presidió el congresista Pari el año pasado, y que está detallada en esta primera lámina con información que fue vinculada a 251 personas naturales y 107 personas jurídicas en ese momento. La siguiente, por favor. Además, se contó con el apoyo de un profesional de la UIF, concretamente de la superintendencia, que se puso a disposición de la comisión para apoyar en el trabajo que nosotros hacemos, que es la interpretación de los documentos financieros, que a veces son complicados de aterrizar. Yo mismo, como abogado, tengo algunas dificultades para entender todos los documentos que utilizan los bancos, y por eso fue útil la participación de un profesional nuestro en el equipo de la comisión. Se hizo además una explicación técnica del trabajo de cada uno de los documentos que se envió y un conjunto de reuniones de trabajo con los asesores para explicar los alcances de cada documento. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que se ha emitido hasta este momento vinculado a estos casos, insisto, acá estamos hablando de los temas de las empresas constructoras originadas en Brasil, no solamente de la más popular que es Odebrecht. Hay 11 informes de inteligencia financiera que se han emitido y 23 notas de inteligencia. Cuando hablamos de informes y de notas, la diferencia básicamente está en el origen. El informe es una comunicación que la UIF emite espontáneamente, es decir, encuentra como consecuencia de un reporte de operación sospechosa de un banco o del análisis de información que hay un posible caso y lo envía al Ministerio Público. Eso es un informe. Mientras que una nota es una respuesta a un pedido de la Fiscalía o del Congreso o de cualquier organismo que tenga la potestad de pedir información a la UIF. Hay en este momento, en coordinación con la Fiscalía, ustedes lo deben haber visto porque ha salido en los medios desde ayer, me parece, el congelamiento de alrededor de $1 millón vinculados a un grupo de personas naturales y jurídicas, entre ellos la constructora Camargo Correa. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el detalle de los informes que se emitieron. Esto solamente es la parte de informes, es decir, lo que fue espontáneamente originado en la UIF. Y podemos ver que el primero tiene año de emisión, el año 2009, y de ahí han habido varios más hasta los que se han emitido el año pasado. Independientemente de eso, como decía, como podemos ver en la siguiente lámina, están las notas de inteligencia financiera que se emitieron al Congreso para la Comisión Pari, con todos los detalles de las transacciones que se habían podido ver de las empresas Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Quiroz Albao, etc. Vamos a pasar a un poco la explicación de la siguiente, por favor, de lo que fue encontrado en esos informes. 4 personas naturales peruanas, 6 empresas peruanas, 6 empresas extranjeras y un monto total involucrado de $11 millones. Eso es lo que se pudo encontrar en esos informes. Acá, cuando estamos hablando de monto, estamos hablando de informes que están referidos a un grupo de transacciones que son las que levantan la alerta y por lo tanto al monto que está involucrado en ese grupo de transacciones. Es decir, cuando se dice 11 millones, no se está diciendo que esa haya sido la utilidad de los delitos, que ese haya sido el monto de los sobornos, ni nada por el estilo, sino simplemente
montos que fueron vinculados a las transacciones que levantaron señales de alerta y que generaron esos informes nuestros. 11 millones de dólares. Siguiente, por favor. En el siguiente informe, que es el 015, tenemos 8 personas naturales peruanas, 2 personas naturales extranjeras, 14 empresas peruanas y 5 empresas extranjeras y un monto de 27, casi 28 millones de dólares. Nuevamente, son dineros vinculados a las operaciones que fueron materia de ese informe, no a el movimiento total de la empresa o lo que puede haber sido la coima. Siguiente, por favor. Acá, el siguiente. Si podemos poner eso, para que esté completa, por favor. Este es un ejemplo que hemos querido poner para que vean, digamos, esto normalmente se presenta con nombres de empresas y de personas, y eso es lo que generaría además una sesión reservada, y es lo que podemos hacer una vez que la información sea solicitada y enviada, y entonces, por supuesto, estamos dispuestos a sentarnos para entrar a este tipo de detalles. Pero esto es una muestra de cómo se encuentran vínculos entre una empresa constructora del Perú, que mejor dicho, ubicada en el Perú, que hace supuestamente obra en el Perú, pero que tiene una serie de movimientos de dinero extraños, ¿no es cierto?, que en este caso vienen de Barbados, de Panamá, de Brasil, y que también muestran la misma inusualidad cuando sale el dinero. Retiros en cheque, retiros en efectivo, dinero que se recibe y se vuelve a girar al exterior. Acá tenemos, por ejemplo, un banco del exterior también que aparece recibiendo una parte de monto. Esta lámina, lamentablemente, no es todo lo ilustrativa que quisiéramos, porque, como digo, es muy difícil ver esto si no se tienen los nombres y las empresas, ¿no es verdad? Pero, como les digo, por supuesto, a total disposición para conversarlo cuando tengamos ya la información sobre la mesa. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Siguiente. El congelamiento administrativo de fondos se ha hecho en coordinación con la Fiscalía. La ley dice que la UIF puede hacer este congelamiento a través de los bancos, y lo que tiene que hacer es en 24 horas pedir una convalidación judicial. La primera parte, que es los 578.000 soles y 350.000 dólares, ya tiene una convalidación judicial, es decir, el juez ya dio la conformidad. Y la segunda parte, que es una cifra cercana a los 500.000 dólares, todavía ha sido enviado para convalidación judicial, ya está congelado, ha sido enviado para convalidación judicial, pero todavía no ha sido respondido. ¿Por qué decía yo que esto es coordinado con la Fiscalía? Porque la lógica de un congelamiento que se da extra proceso, acá no hay un proceso legal propiamente abierto, ¿no es verdad? No hay todavía una investigación formal abierta, sino está en la etapa preliminar, y por lo tanto no hay todavía la intervención de un juez que tome a su cargo el conocimiento del caso. Entonces es un procedimiento excepcional. Y en ese caso lo que nosotros hacemos es coordinamos con los fiscales, especialmente los fiscales del grupo antilavado, pero eventualmente con un fiscal como el de este caso, que es un fiscal anticorrupción, para ver si él está interesado en que se haga el congelamiento. Porque una vez que el congelamiento se hace, el congelamiento no se queda ahí. Tiene que ser enganchado al camino del proceso legal para que siga su marcha ahí. Y eso requiere el interés y el concurso del fiscal que va a llevar el caso y que diga, bueno, a mí me interesa eso, congélalo, que de ahí yo lo sigo llevando. Esto no incluye cuentas de Odebrecht ni vinculadas específicamente al caso Odebrecht, porque por pedido especial de la Fiscalía ellos nos han solicitado que, dado que esto está sujeto a un acuerdo específico y que tiene sus propias condiciones, eso no ayudaría al objetivo que están buscando con ese acuerdo, sino que lo entorpecería. Entonces nos han dicho que por favor no hagamos el congelamiento de la parte de Odebrecht. Y como les digo yo, nosotros tenemos que hacerlo a solicitud para el interés de la Fiscalía, porque si no se queda en el aire y no dura más que 24 horas. Esta es una presentación, como les dije, muy breve y muy general. Encantado de contestar las preguntas y, por supuesto, como dije también, encantado de regresar
tanto a nivel de sesiones de trabajo como de la propia comisión, para discutir ya sobre la base de información concreta cuando deseen. Muchas gracias. Congresista Mauricio Mulder. Presidente, saludando la presencia del señor Espinosa aquí en la comisión investigadora. El doctor Espinosa estuvo en la comisión PARI también. ¿Compareció ante la comisión PARI? No lo recuerdo. Me parece que no. No me invitaron. No lo citaron. Pero sí recuerdo que se había acordado en el momento solicitar informe. La congresista Karina Beteta me puede ayudar en un tema de memoria ahí. Pero yo debo decirle, presidente, que yo desconocía que se le había remitido a la comisión PARI todo este número de informes que hay acá, que son cerca de 20 y tantos informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, más otros que se han remitido al Ministerio Público, porque no constan en el informe y en el acervo comentario no se nos entregó. Así que ahí hay un tema que a lo mejor el ex congresista PARI tendrá que explicar. Y por eso, presidente, es que por su intermedio yo le rogaría que se formalice el pedido a la Unidad de Inteligencia Financiera para que nos remitan todos estos informes. Porque no están en el acervo documentario. En todo caso, en el que poseemos ahora, y ahí hay un tema también interno del Congreso que no nos han proporcionado todo el acervo documentario de la comisión anterior, no solamente los informes, sino el acervo documentario. La pregunta en tal sentido es, ¿cuál es el origen de estos informes? Son registros de operaciones sospechosas, basados en criterios que, sin duda, entonces, al ser origen ROS, nos tiene que llevar a determinadas pistas que en estos momentos no poseemos, y sobre todo si es que vienen del 2009 y adicionalmente se nos ha mencionado aquí varios países, muchos de los cuales son paraísos fiscales y bancarios. Necesitamos esta información, presidente. Ahora, si el señor Espinosa aquí presente conoce, o por lo menos en términos generales, vamos a apelar a su memoria, del contenido general de estos informes, allí sí, presidente, tendremos que pasar una sesión reservada y que de inmediato nos pueda adelantar parte de lo que está aquí señalado, porque lo único que nos ha traído es una información estadística, nada más. Esto no nos sirve para nada. Nosotros necesitamos el tema de fondo. ¿Quiénes son esas 6 empresas peruanas? ¿Cuáles son las otras 6 empresas extranjeras? ¿Quiénes las integran? ¿Quiénes son esas 4 personas naturales que se mencionan ahí? Lo necesitamos saber desde ahora, presidente. En ese sentido, le propongo que usted consulte a la comisión si podemos pasar a sesión reservada. Tomo. Correcto. Siguiendo el orden, Marisol Espinosa, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Tengo una relación. Presidente, según la exposición que tenemos, al haberse emitido 13 informes, formalizar cada uno de los informes y pedir también, porque esto es hasta el 2015, pedir también la ampliación, siguiendo la misma lógica de Camargo Correa, de las otras empresas vinculadas, porque eran satélites de la constructora principal, y sin lamentar que la Fiscalía, que a pesar de que ha firmado un acuerdo, le ponga trabas a obtener información que va a ser clave para un proceso de investigación. Como miembro de la comisión, le solicito nos alcance esa información para la investigación en el Congreso. Muchísimas gracias, presidente. Congresista Karina Beteta, congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Saludar al señor Espinosa. Realmente lo que nos ha traído son 4 hojitas que dicen un resumen de documento cero tal de inteligencia financiera, documento tal de inteligencia financiera, Fiscalía de la Nación, 4 personas naturales peruanas. No nos está diciendo realmente absolutamente nada, 4 hojitas que podrían no haberlas traído. Pero lo que sí es importante en la página 4, documentación emitida por la Inteligencia Financiera, comisión investigadora encargada de investigar el pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos
por parte de empresas brasileñas Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo, Correa, OAS, Queiroz, Galvaz y otras desde el inicio de las actividades hasta la fecha en cualquier forma de contrato con el Estado peruano. Usted está afirmando acá que hay la comisión investigadora encargada de investigar los pagos, y acá hay casos del Congreso de la República emitió documentos numerados todos con fechas tales y no tenemos ni siquiera montos, no tenemos nada. O sea, la verdad es que hacemos una sesión racional porque acá no estamos hablando absolutamente de nada. No tiene ninguna razón la reunión en este momento si no hay una información con más contenido, contenido. Estamos 4 personas, 3 personas, 2 personas. La siguiente página, hay una serie, acá dice pues en este cuadro acá sinóptico, nos pone cara, fotografías, pero consorcio constructor, internacional, persona natural, consorcio. Es un jeroglífico, no hay forma de poderlo entender así, ¿no? Gracias, congresista. Para que responda el señor Espinosa. Sí, muchas gracias. Y yo concuerdo con eso. Yo no he asistido a la comisión PARI personalmente. He asistido a Por favor, por la presidencia. Gracias. Gracias, presidente. He asistido a varias comisiones investigadoras, Orellana, Álvarez, la señora Heredia, Ecoteva, etcétera. Y lo que siempre se ha dado en esos casos es que primero nos pedían la información, nosotros enviábamos la información, porque hay que hacer un levantamiento, ¿no es cierto?, de los velos legales para enviar la información, y después la presentación se hacía sobre la información que se había enviado. Entonces nosotros podíamos presentar, recuerdo por ejemplo que el congresista Mulder, en el caso de Ecoteva, por ejemplo, donde se hizo toda la explicación de todos los circuitos, cosa que en este caso yo no puedo hacer porque no he recibido un pedido de información. Entonces, en primer lugar, está el tema de que la información no se ha levantado en cuanto al procedimiento y por lo tanto no le he podido enviar. Yo lamento que se dé esta situación, alguna de la información la tengo acá, yo puedo... Ahora, yo solamente haría una pregunta, señor presidente, es un tema que no es mío, pero yo no sé si bastaría pasar a sesión reservada o necesitan además tomar los acuerdos de levantar información. No sé, yo me someto a lo que ustedes digan, yo tengo el resumen, no tengo digamos, la información es muchísima, acá lo que tengo es una... Congresista Karina Beteta, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio saludar a nuestro invitado. Por su intermedio, preguntarle, ¿no?, cuántas operaciones sospechosas ha reportado su entidad al Ministerio Público relacionado a funcionarios públicos. La siguiente pregunta: si la Unidad de Inteligencia Financiera ha establecido operaciones sospechosas de ciudadanos brasileños y los ha reportado o no ha reportado de haber encontrado estas operaciones sospechosas. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene convenios de cooperación con sus pares de otros países para establecer una cadena de operaciones sospechosas en nuestro país. Y finalmente, si la Unidad de Inteligencia Financiera ha establecido alguna operación sospechosa de altos funcionarios del Estado, como presidente de la República, ministros de Estado, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes provinciales, distritales, etcétera. Si eso nos puede absolver estas interrogantes por su intermedio, presidente. Gracias, congresista. Para que responda el señor Espinosa, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Los reportes referidos a funcionarios públicos es muchísimo. Hay una estadística que nosotros publicamos todos los meses y que incluso parte se ha recogido en el día de hoy o el día de ayer, no está en gestión, respecto a la cantidad de información que hay vinculada a delito de corrupción en general. Y es uno de los 3 grandes temas en este momento, con narcotráfico y con minería ilegal un poco menos. Yo le puedo conseguir específicamente la estadística, no la tengo ahorita a mano, pero sí se la puedo conseguir perfectamente, no hay ningún problema.
hemos tenido, sí, como yo decía hace un rato, reportes de operaciones sospechosas vinculadas a las empresas brasileñas. Algunas de estas han generado la emisión de informes al Ministerio Público. Yo señalaba que en una de las láminas que al Ministerio Público se han enviado 11 informes vinculados específicamente a estos casos, 11 informes entre 2009 y 2016. Hay una organización que se llama el Grupo Egmont, que reúne a 152 UIFs del mundo, que tienen una línea de comunicación secreta y de cooperación. De hecho, Perú tiene la presidencia hasta mitad de este año de ese grupo, y eso ha hecho, por ejemplo, que nosotros podamos intercambiar información con algunas UIFs de la región y de Europa. Mucha de esta información obviamente tiene su origen en otras partes del mundo. Y sobre operaciones sospechosas de altos funcionarios del Estado, si hay, bueno, digamos, algunas. Estoy tratando de no violar la reserva del caso, pero hay algunos casos en los cuales se había identificado operaciones vinculadas a altos funcionarios y posteriormente se ha encontrado la información que permite vincular esa operación con alguna de estas empresas que hacían obra pública en el Perú. En su momento no se sabía dónde venía esa plata y ahora aparentemente sí se podría saber. Sí, claro. Sí, congresista Karina Beteta. Efectivamente, señor Ramírez nos ha señalado que sí han detectado operaciones sospechosas de empresas brasileñas, pero mi pregunta era también si habían encontrado, ¿no?, estos movimientos sospechosos de ciudadanos, o sea, personas naturales. Gracias. Para que responda, señor Espinosa. Sí, de hecho hemos encontrado eso y hemos encontrado además personas naturales peruanas que hacían ese trabajo no solamente para este caso, sino para otros casos en los que nosotros habíamos visto que participaban. Es decir, hacían un negocio de lavado y básicamente vendían sus servicios a varios, ¿no es cierto? Entre ellos algunas empresas de este grupo, pero también lo hacían con otras personas. Es una firma de lavado que se dedican a eso y que nosotros ya las habíamos encontrado por algunas otras operaciones que habían saltado y ahora hemos visto que, bueno, también estaban en eso, ¿no? Entonces es interesante porque eso obviamente no es una buena noticia, pero quiere decir que en el Perú no solamente los propios delincuentes lavan su dinero, sino que hay lavadores profesionales que lavan de terceros, ¿no? Hay casos y hay nombres de esto acá, ¿no? Gracias. Congresista Vilca Toma. Muchas gracias, señor presidente. Saludando la presencia de nuestro invitado. Siendo esto una comisión investigadora y estando que solamente tenemos un resumen muy genérico para los fines de esta investigación, solicito, señor presidente, que se reprograme la presencia de nuestro invitado, pero que previamente nos remita todos los informes remitidos al Ministerio Público y al Congreso de la República con sus respectivos actuados para que podamos tener una sesión en la cual podamos ser atendidos. Los resúmenes, considero, los deben dejar en esta sesión de acuerdo a su pedido, pero que debería reprogramarse esta cita para hacer una evaluación y un análisis de esa documentación que no tenemos. Segunda pregunta. Quisiera, por favor, que nos precisen, atención al congelamiento de cuentas del 17 de enero del 2017, respecto a la empresa Camargo Correa, en relación a qué investigación concretamente se ha dado este congelamiento de cuenta. Y también pedir a través de su presidencia que se solicite indagaciones respecto a la carpeta de control número 077-2015, respecto al gasoducto, de los siguientes funcionarios: Edgar Ramírez Cadenillas, María del Rosario Patiña Marca, Gustavo Navarro Valdivia, Luis Renato Sánchez Torino, Jaco Paul Rosas Romero, José Carlos Guzmán Segarra, Guillermo Lecarnaque Molina, Rosa María Ortiz Ríos, Luis Miguel Castillo Rubio, Eleodoro Octavio Mayorga Alba, Carlos Eduardo Paredes Rodríguez, Milton Martín Bongese Lacerna, Juan Manuel Benítez Ramos,
de estos funcionarios que figuran en la carpeta de control 077-2015, efectos de que si es que ya se ha realizado algún tipo de evaluación respecto de ellos o que en todo caso se realice, porque objetivamente ellos han sido identificados como los responsables en las 5 observaciones realizadas al proyecto del gasoducto. Muchas gracias. Gracias, congresista. Para que responda el señor Espinosa. Sí, no hay ningún problema. Por supuesto, todos los nombres que nos den. Una aclaración nomás, que sería bueno que en el pedido de información no solamente sea la información que ya se envió al Congreso, porque hay información que es posterior a la comisión PARI y que por lo tanto no está en ese acervo. A la Fiscalía sí le hemos entregado todo, porque eso es lo que corresponde, ¿no? Y después el tema de Camargo es vinculado a una operación de transferencia hacia el exterior que está vinculada a un caso que nosotros habíamos visto desde hace algún tiempo, pero que no le habíamos encontrado el comienzo. Tendría que hacer, no lo tengo acá a la mano los números, ¿no? Pero digamos, esa es la ruedita que faltaba al carro para entender toda la operación. Cuando levantemos la información vamos a tener una idea bien clara de cómo se ha hecho todo ese círculo, ¿no? Congresista Víctor Andrés García Belaunde, el uso de la palabra. Señor presidente, le doy la bienvenida al jefe de ahora es superintendencia adjunta, ¿no?, de Unidad de Inteligencia Financiera. Entre enero del 2007 y noviembre del 2016 se han emitido 142 informes, ¿no?, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que suman, por lavado de dinero, 1.131 millones de dólares. No sé si estas cantidades me las pueda confirmar en un momento dado el señor Espinosa. Relacionado con la corrupción de funcionarios públicos, 1.131 millones de dólares. La pregunta es cómo llegamos a esa cantidad y quiénes. Además, porque debe haber, para haber sumado 1.131 millones, punto 54, qué sé yo, más, y con decimales, pues debe haber también, supongo, una relación que la acompaña que llegue esa cantidad. Y no la tenemos. Aquí se habla de una serie de apoyo, documentos emitidos, 11, 23 notas de inteligencia, se habla de documentos emitidos de la Unidad de Inteligencia Financiera al Congreso. Se habla de informes de inteligencia, personas naturales, 4 personas naturales. ¿Quiénes son? 6 personas jurídicas peruanas y 6 extranjeras, un total de 11 millones. Se habla de 8 personas naturales peruanas, 2 personas naturales extranjeras, personas jurídicas 14, personas extranjeras, empresas extranjeras 5, 27 millones de dólares. Pero claro, esto no llega a una cantidad de 1.131 millones. O sea, ¿dónde está la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? De ese monto, de los 903 millones, es decir, el 80%, se suscriben al pedido de noviembre del 2014 a noviembre del 2016. 2 años. 903 millones en 2 años. Los años del gobierno anterior. 2014, 2016. Entonces, ¿cuál es la percepción? ¿Fue muy corrupto el gobierno de Humala? ¿Hubo una mega corrupción? ¿O es que eso es la sumatoria de otras cantidades? ¿O solamente se han producido esas cantidades en esos 2 años? O sea, de los 1.131 millones, que 903 sean solamente equivalentes a 2 años, significa que en 2 años ha cambiado la coima. Es decir, pues ha llovido coima, digamos. Ha habido un huaico, ¿no? La niña del coima, ¿no? La corriente del Niño trajo la coima, porque eso es, salvo que las cantidades, insisto, no sean las exactas. Por eso es que las pregunto. Ahora, de acuerdo al informe que todos tenemos de PARI y otros informes también, se habla de 16.000 millones de inversión. ¿Eso es cierto? Se habla de una coima identificada en los Estados Unidos de 29 millones. O sea, una bicoca, una propina. Estamos hablando de migajas
de 16.000 millones, salvo que sea una cantidad menor, pero estamos hablando de una cantidad muy pequeña, menos del 1%, el 0.18% exactamente. Y todos sabemos que la coima de Odebrecht, ellos tasaban su coima de 3 y 5%. Esa es la coima que ellos daban. Eran muy razonables, ¿no? Superior a otras coimas e inferior a otras también. Las coimas, por ejemplo, que se entregaron en época del gobierno de Leguía eran 1%. Aquí estamos hablando ya de 3%, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Se han actualizado, digamos, una coima actualizada. Pero hay otras empresas, sobre todo en negocios pequeños, que son mayores. Ahora bien, acá estamos hablando de coimas de Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, OAS, Odebrecht, por supuesto, Quirós Galbao, pero pagadas por ellos, por sus socios peruanos. ¿Qué cosa ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Ha podido detectar a socios peruanos que pagan esas coimas? Claro, no sale con un recibo que dice coima. No pues. No sale hoy a un recibo coima, $1 millón. No, así no sale. Sale con un recibo por servicios prestados, pintar la pared, cazar mosquitos, en fin, sale por otras cosas. Pero sale el recibo finalmente, porque no se puede dejar un hueco en la contabilidad. Pero sale con servicios absurdos. Bueno, eso lo ha detectado también la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cómo lo ha detectado? ¿Cuándo lo ha detectado? Ha detectado también transferencias, por ejemplo, a los funcionarios de estas empresas extranjeras, porque a veces nos fijamos solamente en los peruanos, si han tenido un giro o un depósito exagerado. Pero los extranjeros, el señor Barata, el señor Serra, etcétera, los cajeros, los que pasaban la bolsa o el sombrero de Odebrecht, están también registrados, y el resto de los miembros de las otras empresas. ¿Qué se ha hecho con Fonseca, Mozart Fonseca, por ejemplo? Eso tiene ya mucho tiempo, ¿eh? No es una cosa reciente. ¿Qué ha pasado con los Panama Papers? ¿Qué cosa tuvo que hacer la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Qué cosa hizo? ¿Qué cosa empezó a hacer? ¿Qué cosa detectó? ¿Qué cosa ha hecho a la fecha? Porque ha pasado tiempo. Yo conozco las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, y no le estoy exigiendo más de lo que ellos pueden dar, de lo que ustedes pueden dar, señor presidente. Pero sí quisiera que nos digan más o menos qué cosa han hecho, cómo van los procesos que han iniciado, o las denuncias que han hecho, o las informaciones que han dado al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Parlamento. Ya sabemos a dónde están más o menos. ¿Cuál es la ruta del dinero? El origen del dinero. Si es que han podido detectar algo más, porque la información que tenemos viene de fuera, casi toda, mucha viene de fuera, como las grandes coimas en el Perú, vienen de fuera. Cuando explotan las grandes coimas, la detectamos y nos enteramos porque vienen de fuera, la noticia viene de fuera hacia el Perú. O sea, aquí parecería que somos un poco descuidados, sordos, ciegos y mudos, que no encontramos ni entendemos ni ubicamos esas coimas, que vienen siempre de fuera. Un banco quebró afuera, el BCCI o el First National City Bank, o en fin, o en este caso los bancos brasileños o los americanos, que son los que sueltan la noticia. Y aquí no nos enteramos de nada. Entonces yo quisiera que nos puedan decir. Y finalmente, una cosa que es importante, presidente. Tengo entendido que la Unidad de Inteligencia Financiera hizo algunos informes para hacer acusaciones sobre determinados personajes, personas naturales y personas jurídicas, antes, con un oficio del 10 de enero, o antes, o el 8 o el 9. Y lógicamente, después de que este iluminado fiscal se le ocurrió llegar a un acuerdo con la transnacional del delito, este modesto fiscal, que que tiene experiencia casi doméstica, pero se atrevió a hacer un gran trato y acuerdo con una transnacional del delito que ha sobornado a 12 gobiernos. Él pensó que él sería inmune, que él tenía mucha experiencia. Bueno, después de este convenio, se han dejado sin efecto el congelamiento administrativo. ¿Esto es cierto? O sea, se ha dejado de iniciar las acciones punitivas, de congelamiento, de embargo a todas estas personas naturales y jurídicas
porque hubo un acuerdo. O sea, la pregunta es, ¿el acuerdo del fiscal con este señor que no sabemos de Odebrecht qué cargo tenía? Si era el conserje o el gerente, porque nadie lo conoce, porque llegó hace poco además, no vive en las residencias, en las mansiones que vive el señor Barata, en Teniente Chabrier, ahí en San Isidro, con vista al golf y a un parque interior. En fin, él no vive allí, en ese edificio que es de ellos nada más. Pero en fin, este señor que no vive allí, que acaba de llegar, que llegó a un acuerdo con el fiscal, la pregunta es, ¿ese acuerdo qué cosa ha paralizado en el Poder Judicial? ¿Qué cosa ha paralizado las denuncias? ¿Ha descongelado los procesos para detectar el dinero, para, digamos, inmovilizar el dinero, la parte administrativa? ¿Qué cosa ha pasado? Si eso es verdad, que nos lo pueda decir. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Para que responda el señor Espinosa. Gracias, presidente. Hay varias preguntas, voy a tratar de cubrir todo y, por favor. Una interrupción, congresista Mulder. Presidente, no sé si mi pedido cayó en saco roto, pero me dio la impresión que el señor Espinosa manifestó en algún momento que en una sesión reservada nos iba a dar más información. Y seguimos en sesión pública, no nos va a dar la información y después cuando todos nos demos cuenta, ¿qué hacemos? ¿Lo volvemos a citar? Yo sí, le reiteraría por su intermedio, presidente, la pregunta del señor Espinosa. ¿Hay información que considere reservada, relevante, que no la pueda hacer pública? Si es la respuesta afirmativa, pasamos. Si no, ya que siga nomás. Para que responda el señor Espinosa. Tenemos la presentación, digamos, como ese gráfico con los nombres. Lo que no tenemos es la información. Claro, el problema es que no podría haber, digamos, una discusión sobre el contenido y los detalles porque no tenemos eso a mano, ¿no? Eso es el tema, digamos, ¿no? Eso es el tema, digamos, ¿no? Pero, presidente, perdón, que nos den los nombres, vayamos a una sesión reservada y que nos den los nombres. Al toque, presidente, esto es una cosa rápida. Si son más de 100 nombres, bueno, lo postergamos la sesión para mañana. Si son menos de 100, se pueden decir ahora. Pasamos a sesión reservada. Pido, por favor, que se queden los asesores juramentados y a la prensa también, por favor, tengan la amabilidad de